aurículas que reciben la sangre ya sea de la circulación pulmonar o de la circulación sistémica a través de las válvulas auriculoventriculares bicúpide y tricúpide, pasan a los ventrículos derecho e izquierdo y los ventrículos bombean ya sea a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. Y esas son básicamente las 4 cámaras del corazón. El ventrículo, como ustedes pueden ver, en este caso izquierdo, es más grueso que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho puede llegar a medir hasta 0,5 centímetros de espesor. El ventrículo izquierdo puede llegar a medir entre 1 y 1,5 centímetros de espesor. Y las aurículas tienen una superficie interna del endocardio más liso, que es lo que son los ventrículos, que son más trabeculares o rugosos. Los ventrículos igual tienen estas estructuras que son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, que son los soportes de las válvulas o valvas de las válvulas auriculoventriculares. Acá en el corazón derecho tenemos la válvula mitral y en el corazón izquierdo la válvula tricúpide. ¿Por qué le muestro el corazón normal? Para empezar a hablar sobre algunas patologías, como por ejemplo esta. ¿Qué me pueden decir con respecto a este corazón? Es un corte donde se aprecian ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En comparación, por ejemplo, a este corazón, que no tiene la patología que estamos viendo en este corte, que podemos decir ahí, escuchar a alguien que dijo hipertrofia ventricular izquierda. Ya. ¿Por qué? Porque está muy engrosada. Ya, está engrosada la pared ventricular, ¿cierto? ¿Cuánto mide aproximadamente? 1,5 o más quizás, ¿cierto? 2 centímetros casi. ¿Por qué se puede producir o cuáles son las causas que podríamos encontrar en una hipertrofia ventricular izquierda? Hipertensión arterial, por ejemplo, un paciente hipertenso de larga data, ya sea que no haya sido diagnosticado, que es muy usual, porque la hipertensión arterial es una patología en general asintomática, y cuando se vuelve sintomática es cuando presenta complicaciones o ya es muy avanzada. Dentro de las alteraciones o de las complicaciones o de los hallazgos que podemos encontrar en pacientes con hipertensión de larga data está la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Que se traduce en el fondo por una pared muscular o ventricular engrosada. ¿Qué otras causas pueden producir hipertrofia ventricular izquierda? Bueno, la más clásica es la hipertensión arterial de larga data. Ya, sí, porque y en el fondo, ¿cuál sería la fisiopatología? Se aumenta la postcarga y eso produce que el corazón necesita más fuerza para poder contraerse, ¿cierto? Esa es en el fondo la dinámica, o por eso se produce la hipertrofia ventricular izquierda. No se vayan a olvidar, recuerden. Es parte de... Ya. Este corazón también tiene un tamaño normal, ¿cierto? No. ¿No? Un caballo. Es como mi corazón. Ya. Ahí escuché una denominación que también se le denomina, parece un corazón de vaca o buey, si son más... Elefante. Es como un corazón en bota o un corazón de buey, y que en el fondo no es un corazón normal, se ve Tenía un gran corazón. dilatado, ¿cierto? ¿Pero una miocardiopatía? Correcto. ¿Y cuál sería el apellido? ¿Dilatada? Una miocardiopatía dilatada, así es, ¿ya? Y se ve en general que la pared no es como esta, no es engrosada, se ven las paredes un poquito más lisas, no tan trabeculares, pero es una miocardiopatía dilatada. ¿Cuál sería la fisiopatología o cómo se podría producir este tipo de alteraciones? Puede ser por muchas cosas. Puede ser por infecciones virales. Ya. Puede ser por chagas. Claro, ese es un ejemplo clásico ya de patología infecciosa, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, ¿cierto? Y que puede producir una alteración como la miocardiopatía dilatada, que se caracteriza por este corazón de gran tamaño, con las cámaras
principalmente ventrículos, dilatadas a expensas de como sucede en la hipertrofia, de una hipertrofia, sino que una dilatación de las cámaras y con un debilitamiento de la pared. Esto entonces es una miocardiopatía dilatada. Hay fibrosis también, esto también. Si se fijan, es un corazón de gran tamaño. Entonces acá tenemos la comparación de dos patologías de la conformación del corazón, como sería la hipertrofia ventricular izquierda y una miocardiopatía dilatada. Ahora bien, no sé si recuerdan, veamos primero este corazón de acá. Ya, entonces, si recuerdan el recordatorio anatómico del corazón, están las válvulas, ¿cierto? Acá hay una válvula, si ustedes recuerdan. Si comparamos estas dos válvulas, esta válvula de acá con respecto a las válvulas de acá. Puta. No, pues sí, ya, no, pero esta es la que estamos comparando con esa. Que tenía vegetación. Yo lo confundí. ¿Esa es la vegetación? ¿Qué podemos decir de esta válvula? Lo siento. Esta válvula de acá. Está deformada. ¿Qué más? Ya. Está deformada, presenta gran destrucción, ¿cierto? ¿Qué más? La presencia de una vegetación que no es chica, es grande. Bueno, le decía a los compañeros del grupo anterior que quizás esta vegetación era más grande, pero seguramente se rompió con la manipulación. ¿Dónde está la vegetación? Ahí. Si te fijas. Ah, ya. Y está destruida, ¿cierto? La valva. Pero es una vegetación. Y una vegetación. Y cómo se llama, y hay una gran destrucción valvular. ¿Qué otra cosa podríamos aportar a la historia de esta lesión? Vemos que en realidad es un corazón que no nos habla de un paciente que haya tenido antecedentes de daño valvular previo o alguna, por ejemplo, no es un corazón con hipertrofia ventricular izquierda acentuada que podría hablar de un paciente que tiene una hipertensión de larga data o alguna otra alteración como alguna insuficiencia valvular o alguna miocardiopatía dilatada para hablar de un corazón dañado. Aparentemente este corazón, fuera de esta lesión, no tenía una condición que haya generado una lesión valvular previa a esta lesión actual. Ya hemos dicho varias características de una patología que ustedes vieron. Una endocarditis bacteriana aguda. ¿Por qué una endocarditis bacteriana aguda y no una subaguda, por ejemplo? Porque el corazón se ve sano. ¿Perdón? Porque decía que no sabía que tenía daño en las válvulas anteriormente. Ya. Y si hubiera tenido daño, Puede ser subaguda. pero podría ser aguda. Sí, También. Sí, eso me interesa que capte porque a veces como uno repite y internaliza cosas. Claro, en una endocarditis bacteriana aguda puede producirse por la gran virulencia de los agentes patógenos que la producen en una válvula no dañada previamente, pero también puede producirse en una válvula dañada previamente y la subaguda solamente en válvulas dañadas previamente, ¿ya? Y como les mencioné, son producidas por agentes de mucha virulencia, vegetaciones grandes, de deformación y gran destrucción de la válvula, o una intensa destrucción de la válvula afectada. Entonces, todas son condicionantes, son características que nos hacen pensar de que esta lesión valvular es de una endocarditis bacteriana aguda. Clínicamente, ¿qué va a presentar el paciente?
y fiebre, compromiso del estado general, soplo cardíaco, etc. Ahí repártanse a los que tienen. No, nadie tiene guantes. Dani, a ver, esta vez. Tengo un solo guante, así que ábrelo tú con Entonces, con las valvulopatías. Ahí está la vegetación Entonces, con la destrucción. ¿Captaron las diferencias? La endocarditis bacteriana aguda y Y subaguda. las otras, claro, todo el resto del corazón está sano. Otra de las patologías valvulares está la endocarditis reumática. Claro. Exactamente. ¿Qué es la fiebre reumática? Ya. Nadie quiere mi corazón. Estreptococo. Ya. ¿Y qué se produce o cómo es en el fondo la patogenia de una valvulopatía reumática? ¿Ya? ¿Por qué? Por reacción cruzada. Por mimetismo. Ya. Y por ejemplo acá, ¿por qué yo les establezco de que hay una patología, una patología valvular reumática? ¿Qué características ven? Acá yo les cerré para hacer el efecto. ¿Vegetación en rosario? No veo. Nódulos que se producen en los bordes de la válvula y esos tienden a confluir y a estenosar la valvular. Justamente acá hay una estenosis, ¿cierto? Podría ser quizá una enfermedad valvular, pero es una estenosis. Enfermedad cuando es estenosis e insuficiencia. Hay se ve fibrosis, usted lo parte está incurado, como señaló usted hay algunos nódulos involucrados, hay fusión de válvulas, de valvas. Se podría asemejar a una boca de pez, sí. Pero la boca del pez no es cuando hay secuelas. Pero insuficiencia no es una estenosis, no una insuficiencia. Sí, es que por eso le decía, me parece que podría ser una estenosis más insuficiencia. Ah, ya. ¿Cuál es? ¿A eso hace referencia como con los nódulos? Pero no lo podría afirmar fehacientemente. Lo que sí, repasemos lo que es la microscopía de las valvulopatías reumáticas. ¿Qué podríamos encontrar si es que viéramos? Infiltrado linfocitario. Infiltrado linfocitario. Ya, pero patología reumática, esto es. ¿Qué células vamos a encontrar? Hay unas células de nombre medio ruso. Ah, las de Anichkov y de Achov. Espectacular. ¿Cuáles son las de Anichkov? Las que tienen el núcleo nuclear. Ya, la de Achov. Las multinucleadas. Células Son las gigantes. gigantes. Y hay un nódulo también, ¿cierto?